Hola, les doy la bienvenida a otro Top 10. Si se están preguntando por el jockey, bueno, les voy a dar la explicación más tarde. Bueno, el icono va a estar usando el mismo gorro de siempre, pero ¿saben lo latoso que es hacer otro con un gorro como este? Para darles la explicación de cómo se me ocurrió este Top 10, es que debido a que estaba en cuarentena, paso mucho tiempo en Netflix viendo dos series, Riverdale y Miraculous Ladybug. Y como deben saber, ya hice un video de Riverdale, pero no he hecho ningún video que involucre a Miraculous Ladybug. En ese caso, se me ocurrió esta idea. Con eso dicho, les traigo los top 10 adversarios de Miraculous Ladybug. Ok, si conocen la serie deben saber que los adversarios de la serie, bueno, siempre son diferentes. En ese caso, este top 10 va a ser difícil de hacer solo. En ese caso, creo que voy a necesitar un poquito de ayuda. Entonces, estoy feliz de anunciar de que no soy el único en la familia que Miraculous Ladybug. En ese caso, denle la bienvenida a mi hermana Kat González. Como deben saber si ven la serie, los villanos siempre son repetidos en Miraculous Ladybug. Bueno, aparte del villano principal, que todos saben quién es, si ven la serie. Hawkmoth, obviamente. Sí. En ese caso, vamos a contar los top 10 que pensamos que son los mejores villanos que se han enfrentado a Ladybug y Cat Noir. Y como deben saber siempre de este top, yo no me adueño de nada. No los personajes, no la música. Todo es propiedad de... el show es francés, ¿verdad? Sí. Ok, sí, propiedad de Francia. Este es el disclaimer oficial. Bueno, y creo que ya explicamos las reglas básicas. Entonces, Cata, ¿quieres hacer los honores? Sin más que decir, entremos al top. Número 10. Siren. Ondine es una nadadora que es compañera de natación de Kim, que tras ser ignorada por él, es akumatizada en Siren. En forma humana, una chica de estatura media, pelo rojo, ojos verdes y pecas. Pero, como Siren, es capaz de aumentar el nivel del agua con sus lágrimas, respirar y moverse con gran agilidad y velocidad bajo el agua. Y algo que Ladybug y Cat Noir no pueden hacer es respirar bajo el agua. Y debido a que gracias a ella todo París se ha convertido en una piscina, ella fue un verdadero nuevo desafío para el dúo. Número 9. Copycat. Ok, Cat Blanc es peor, pero bueno, ese es obviamente Cat Noir acomatizado. En el principio, Theo es un artista que después de enojarse porque Ladybug no apareció en la revelación de su stata y porque Cat Noir le mintió diciendo que Ladybug era su pareja, se puso celoso y como resultado es acomatizado y se convierte en un doble de Cat Noir llamado Copycat. Lo que lo hace genial es que se ve exactamente igual que Cat Noir, junto a su fuerza sobrenatural y agilidad, junto con una copia del palo de Cat Noir y su capacidad de realizar Cataclysm. Menos mal, Ladybug conoce suficientemente bien a Cat Noir. Have I ever lied to you, Bugaboo? Este villano en verdad le da a la palabra trust issues un nuevo significado. Puesto número 9. Número 8. Stormy Weather. No hay nada peor que controlar el clima. En su debut, Aurore es una estudiante del colegio François del Pont y una de las concursantes finalistas del Kids Plus para convertirse en la presentadora del clima. Pero, tras perder, es acomatizada y se convierte en Stormy Weather. Usando su parasol como arma, es capaz de controlar el clima. Puede controlar y crear fuertes corrientes de aire, lo que le permite levitar, volar a altas velocidades y crear pequeños huracanes. Ella puede crear hielo y congelar corrientes de aire, creando tormentas de nieve y granizadas. Puede disparar relámpagos morados desde su parasol que ocasionan pequeñas explosiones al impactarse. También puede dirigirlos hacia el cielo. Al hacer eso, el cielo se nubla por completo y después de unos segundos, un enorme relámpago morado cae. ¡Eso es caleta! No doubt.
Puesto número 8. Número 7. Evillustrator. Evillustrator. En este capítulo, a Nathaniel se le cae su libro revelando sus dibujos de Marinette, la chica que le gustaba. Him as a superhero. And look who he's saving. It's Marinette. He is so totally crushing on you, Marinette. Y Chloe se burla de él y acto seguido es acomatizado y se transforma en Evillustrator, con el poder de dibujar cualquier cosa, asteroides gigantes, tanques o lo que sea, y se vuelven real. ¿Bombas nucleares? Oh, no quiero imaginármelo. Y también puede borrar todo lo que quiera de la existencia, pero sin embargo, para poder dibujar necesita luz, así que en la oscuridad no puede usar sus poderes, y esa fue una clave para su derrota. Pero sus poderes eran más que macanudos, y por eso sigue el puesto número 7. Número 6. Party Crasher. Party Crasher. Wayham es presentado como el fan número 1 de Adrian, y cuando se siente excluido por no poder entrar en la fiesta que se celebra en la habitación de Adrian, es akumatizado en Party Crasher, un supervillano con temática disco. Lo que le hace llegar a esta lista es el hecho de que sus poderes consisten en predecir el próximo movimiento de todos, y al tocarlos quedan atrapados. Y otra cosa es que después de atrapar a Ladybug, el maestro Fu le da amuletos a 3 personas más, porque al parecer Cat Noir no podía solo. Y los atrapó a todos igual. Sin embargo, este es el capítulo que nos introduce a King Monkey, que según el maestro Fu es el más poderoso. Es vencido por la habilidad de King Monkey de ser demasiado impredecible para saber su próximo movimiento. Pero porque fue suficiente para llamar el elenco más grande de superhéroes en la serie hasta ahora, se gana el puesto número 6 en este top. Número 5. Dark Owl. Dark Owl. El señor de Marcos es el director del colegio Franz DuPont y cree que en su cabeza es un superhéroe conocido como el Búho. Sé que se dice así porque en la serie en inglés decía The Owl. Bastante sencillo. Pero al fallar ese heroico es acomatizado y se transforma en Dark Owl. El atuendo de Dark Owl es básicamente como un superhéroe centrado en un búho con colores oscuros como negro y café, y sobre su cadera tiene un cinturón con 2 bolsillas a su lado derecho sosteniendo objetos basados en su símbolo al estilo Batman. Lo que le da el puesto número 5 es que es el único adversario que consigue los amuletos de Ladybug y Cat Noir, pero igual falla gracias a la habilidad de Marinette para las artes y manualidades. También está el hecho de que encontrar dónde está su Akuma no fue tarea sencilla debido a sus artículos. Puesto número 5. Número 4. Chloe Bourgeois. Ridiculous! Utterly ridiculous! Chloe ha sido akumatizada en las primeras 3 temporadas de la serie. No hemos visto la cuarta aún. Como Antibug tiene los mismos poderes que Ladybug, como Queen Wasp tiene los poderes que les da el amuleto de la abeja, y lejos la peor es como Miracle Queen, que puede controlar a los anfitriones de los amuletos para poner en marcha el elaborado plan mortal de Hawkmoth, además de ser una versión mejorada de su anterior identidad akumatizada, Reina Avispa. Pero otra cosa que le pone tan alto en esta lista es que ya perdí la cuenta de cuántas personas han sido akumatizadas por su culpa. Ella es un detonante para Akumas. Y su actitud de Es como sinónimo con perro femenino. Buena. le da el puesto número 4. Ridiculous! Utterly ridiculous! Seriously, she'll never change. Número 3. Hawkmoth. Hawkmoth es el villano principal de la serie.
Su meta es obtener los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Él es quien crea y lidera los Akuma, mariposas malignas que transforman a la gente normal en supervillanos. También, spoiler alert, es Gabriel Agreste, el padre de Adrien alias Cat Noir. Al principio no estoy muy claro por qué quieren los Miraculous, pero a medida que la serie avanza te das cuenta que de verdad quiere a su hijo y solo quiere a su esposa de vuelta. Se gana el puesto número 3 por 3 razones. 1. No sabe pelear. 2. Tiene buenas intenciones pero usa malas acciones. Y 3. No habrá nada entretenido en la serie sin él. Hawkmoth se llama la medalla de bronce en este top. You said you were going to stop. I can't give up, Natalie. I miss her too much. Número 2. Mayura. Natalie Senke es la asistente ejecutiva de Gabriel Agreste, quien administra la mansión y cuida de Adrien. Al final de la segunda temporada, ella se apodera del Miraculous del pavo real, transformándose en Mayura. Ella toma el papel de jefa de Hawkmoth en la tercera temporada. Cuando su Miraculous es habitado por Tuzu, ella se transforma en la villana con temática de pavo real. A diferencia de Hawkmoth, ella no tiene mariposas, sino plumas. No transforma a personas en villanos, sino objetos en monstruos. Y, por lo menos, ella sí sale a pelear contra Ladybug y Cat Noir. Y cualquier otro compañero. Mayura se queda con la medalla de plata en este top 10. Fly, my faithful servant. Dark wings rise. I gotta get those Ladybug and Cat Noir dolls. I want those dolls! Ladybug and Cat Noir, your frozen statues will sparkle like trophies above my kingdom of ice! 3, no more Vivica. There's only Desperada now. If I can't be your guitarist anymore, I'm gonna make sure nobody can! The name's Timebreaker now, and I'm gonna go back in time and save my watch, using all you punks to do it! Y el número 1 es para Laila Rossi. Laila es una chica italiana y la nueva estudiante de la clase de la señorita Bourgeois en el colegio de Marinette y Adrien. A primera vista, Laila parece ser alguien muy agradable que desea hacer nuevos amigos y compartir sus anécdotas sobre su emocionante vida, pero en realidad es una mentirosa a la que únicamente le interesa ser el centro de atención. Es muy descarada y egoísta con la gente, y también, como dije, es mentirosa. Laila normalmente finge ser una chica agradable, pero en un episodio fingió que Marinette la tiró a la escalera para que la expulsaran y castigaran. Y finge también ser su amiga, que en realidad no lo es. Laila ya es malvada y las argumentaciones solo le dan como un upgrade. No siente ningún remordimiento por sus malas acciones e incluso disfruta de hacer sentir impotentes a los demás. Otra cosa es que la primera vez es akumatizada accidentalmente, pero en el primer capítulo de la tercera temporada ella básicamente agarra a la Akuma para ser akumatizada. Hawkmoth, I am Lila. I know you want to destroy Ladybug, and so do I. Yes, I remember you. ¿Y cómo rayos se acordó de Hawkmoth? Buena pregunta. Laila normalmente finge ser una chica amable y realista, aunque no lo es. Todos los que miramos la serie la vemos como una persona muy envidiosa y despiadada que se gana la medalla de oro y el puesto número 1 en este top 10 por la innecesidad de una Akuma para ser un villano. You can't ask me to do that. The only thing that would persuade me to give him up would be if you got rid of Ladybug for me. This Lila girl is astounding. Y bueno, Ese es el top. Di en los comentarios abajo cuál es tu adversario preferido de Miraculous Ladybug. y si por alguna razón no ves Miraculous Ladybug, bueno, déjame una idea para otro top 10. Si os gustó este video, pónganle me gusta. Y no olviden suscribirse a este chico. Y síganla a ella en Instagram. Esto,
acá. Síganme en mis redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. ¿Snapchat? No tengo eso. Links en la descripción. Fist bump, high five. Y un beso para la chiquilla. Y un beso para los chiquillos también. De nada, Juaco. Y los veo la próxima semana. Subo videos originales y top 10 todos los viernes en la noche. Y locuras de palito cada miércoles de por medio. Gracias por acompañarme, Cata. Muchas gracias por tenerme, Mati. Adiós. Chao. I will win and I will rise. All of Paris, accumatize. Parece que alguien tiene un mal día. Yo no. Acabo de brotar un whale shark.